Dios me los bendiga a todos. Nuestra clase número 24, con la cual concluimos precisamente el libro del Éxodo, un libro que nos llevó bastantes semanas, casi 20 semanas de estudiarlo. Analizamos bastantes puntos bien interesantes y vamos a concluir con el estudio de las vestimentas que se ocupaban para el servicio litúrgico, estas vestimentas que ocupaban los sacerdotes, pero vamos a tocar lo más básico de la vestimenta, que era la túnica blanca y los calzoncillos de lino. Entonces, aquí vamos a preguntarnos una serie de cosas de por qué estudiar esto. Bueno, vamos a estarlo viendo a detalle, pero el día de ayer recuerden que estuvimos estudiando el efod, ¿verdad? Esta, vamos a llamarle semitúnica, que va arriba de la túnica blanca y que nos habla, ¿verdad? De cómo Dios desea brindarnos paz, sobre algunos datos que tienen que ver con la simbología policromática o de estos colores que vamos a volver a repetirlo el día de hoy para quienes nos visitan por primera vez. Y bueno, es bien interesante estudiar la túnica blanca porque de aquí se va a desprender, vamos a llamarlo de alguna forma o metafóricamente, el sacerdocio. De manera general, pues sabemos que hay una amplitud de cosas que pudiéramos hablar referentes a dicha túnica, como que es un símbolo de redención. Precisamente está relacionada con la redención porque cuando el Señor nos hace partícipes de su familia, nos adopta, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, hay esta expiación de nuestros pecados y esto está relacionado con la redención. La expiación y la redención van mucho de la mano. Vamos a estar estudiando Génesis 3:21 para poder empezar a escudriñar qué es lo que nos dice la escritura referente a estos temas. Vea lo que dice la palabra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento en particular? Recordemos que Adán y Eva ya habían pecado. Si nosotros, voy a regresar un poquito para quienes se están conectando con nosotros. Si nosotros analizamos propiamente el origen, le vamos a llamar, la etiología teológica de el uso de la túnica es está relacionado con el perdón de los pecados, con la redención. Recordemos que en el relato de Génesis 3, Adán y Eva ya habían pecado, pero en este preciso pasaje nosotros estamos viendo cómo el Señor les provee vestimentas para cubrir su desnudez. Y al mismo tiempo ellos no son fulminados por la ira de Dios, pero son expulsados del Edén. Entonces, esto es el inicio para poder comprender qué significaba la túnica, cómo estaría relacionado, ¿verdad?, con este concepto de la redención, de la expiación, ¿sí? También la túnica era una señal de favor de un padre hacia su hijo. Vamos a verlo en Génesis 37:3. A lo mejor alguno de ustedes recuerda esta historia, pero Jacob le da a José, ¿verdad? Una túnica de colores. Vean qué interesante es lo que dice el versículo 3 de Génesis 37. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una
túnica de diversos colores. O sea, era una forma de expresión en la cual un padre demostraba afecto, amor, cariño hacia un hijo. Pero también una túnica tiene que ver con un linaje real y pureza. En segunda de Samuel 13:18 vamos a encontrar una referencia a esto. Segunda de Samuel 13:18. Véalo por favor lo que dice la escritura. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró las puertas tras de ella. ¿De quién está hablando? De Tamar. Tamar, bueno, sabemos esta situación incestuosa que llegó a pasar, pero su vestimenta era la de una persona que pertenecía a la familia real y denotaba también su castidad como mujer, y era precisamente, algunas versiones lo traducen como túnica, pero también la túnica estaba relacionada con el gobierno y la autoridad. Vamos a ver lo que dice Isaías 22:21. Dice, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. O sea, aquí ya se está hablando propiamente de qué, del hecho de la autoridad que tenía que ver esta eh, túnica, vamos a llamarla en particular. O sea, la túnica en la cultura antigua tenía diversos significados para dicha cultura, ¿sí? Tanto de redención en un aspecto teológico, ya hablaríamos, como lo hemos comentado, de este favor o del cariño de un padre hacia su hijo, y también era ocupado por gobernantes esta vestimenta. Pero al analizar los textos del libro del Éxodo que hablan acerca de la túnica blanca, vamos a encontrar bastante simbología. Por ejemplo, parte de la descripción que se da de esta túnica es que es de una sola pieza. Y esto nos empieza a llevar a una reflexión. Para poder servir, recordemos la estructura que ya estudiamos previamente. El día de ayer nosotros estudiamos el efod, su color, la composición que tiene, incluso con hilos de oro, los colores, ¿verdad? Y sobre él recordemos que iba que el pectoral, y este pectoral iba unido con las sombreras de ónice. Y antes todavía de eso estudiamos la mitra y la lámina con la inscripción Santidad a Jehová. Antes de todo esto, antes del sacerdocio, tiene que haber santidad en el corazón. Un ministerio no puede empezar si el creyente no ha sido revestido del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que nos va a indicar la túnica. Cuando el sacerdote iba a hacer hospicio por los pecados, se iba a iniciar el proceso cultico ordenado por Dios, se degollaban los animales. Ya había un sacrificio que se estaba consumiendo en el altar del holocausto, pero ¿qué es lo que hacía después el sacerdote? Pasaba al lavacro de bronce a limpiarse las manos y se tenía que lavar todo el cuerpo y posteriormente se ponía la túnica blanca. En Cristo
Ya tenemos un sacrificio por nuestros pecados, que es Él. Tenemos la posibilidad de ser purificados, pero no podemos pasar a un sacerdocio si no estamos viviendo en este constante proceso que Pablo va a denominar como santificación. Ya hemos estudiado que el color blanco habla de la santidad del Señor Jesucristo. Es un punto que creo que no, nadie de aquí debiese de tener dudas acerca de él, pero nos va a enlazar con la santificación del creyente. El apóstol Pablo escribió, por ejemplo, en Primera de Corintios acerca de esto. Recordemos que la iglesia de Corinto, antes de que vayamos a Primera de Corintios 1:30, quiero recordarles algo. La iglesia de Corinto era de las más atestadas de inmoralidad sexual. Y entonces Pablo les empieza a recordar la obra de Cristo que ya fue consumada y que el creyente debe de tomar la obra de Cristo y por la fe, por el acercamiento por la fe, hacerse a la imagen de su Señor, permitir que Dios santifique su corazón. En el versículo 30 de Primera de Corintios capítulo 1 dice el apóstol, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero que observemos algo del texto. Es algo escalonado. ¿A qué me refiero con esto? Por favor, si tiene ahí su Biblia, preste atención a donde dice sabiduría, justificación, santificación y redención. El apóstol Pablo lo que está diciendo acá es que hay un orden espiritualmente hablando en el cual nosotros nos vamos desarrollando y lo primero es la redención. Recordemos que en las fiestas judías, ¿verdad? Ya vamos a volver a tener ese estudio, por favor no se lo pierdan. En ese estudio hablábamos de que en el día de Yom Kippur, en este día de la expiación, el sumo sacerdote una vez al año hacía este labor de pedir primero por los pecados de él, después por los pecados del cuerpo sacerdotal y después por los del pueblo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El mismo tabernáculo de Moisés nos indica que hay un orden en la vida espiritual para poder llegar a la comunión con Dios. Y el primer paso era que tenía que haber expiación de pecados. ¿Sí? Y para poder haber expiación tenía que haber una víctima. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, ya estaba la víctima, ya se daba la remisión de los pecados, sinónimo de la redención, y entonces recordemos por favor la estructura del tabernáculo, estaríamos viendo que después del altar del holocausto se encuentra precisamente que el lavacro, el sacerdote se lavaba, simboliza la santificación. Y veamos que aquí el apóstol Pablo dice que primero tenía que haber redención, altar del holocausto, santificación, el lavacro de bronce. Ojo, ahora, como consecuencia de esto, de la redención y de la santificación del creyente, el creyente llegará al estado de la justificación. Esto quiere decir que legalmente el creyente ya no tiene deuda por sus pecados con Dios. Y recordemos que antes de entrar al lugar santo,
Ojo, antes de entrar al lugar santo, cuando nosotros estudiamos las cubiertas que estaban en la parte superior del armazón que constituía el lugar santo y el lugar santísimo, había una de esas cubiertas que estaba hecha por 5 secciones de pelo de cabra en la parte trasera y 6 en la parte de adelante, simbolizando que eso ya los que ya han estado estudiando con nosotros ya deben de entender que esto es que justificación, porque ya la obra de redención ya se había efectuado, el sacerdote ya se había purificado, pero antes de ingresar a poder ministrar delante de la menorá, delante de la mesa de los panes de la proposición y del altar del incienso, tenía que estar justificado. Ahora, aquí estamos hablando de elementos del lugar santo, pero cuando el apóstol Pablo nos está diciendo, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Este es el último eslabón a donde el creyente llega. Esto es un estado de madurez espiritual. ¿Cómo llegamos ahí? Recordemos el lugar santísimo, que es lo que había dentro del arca del pacto, el decálogo, el maná. Nosotros hoy en la mañana estudiábamos acerca de esto, ¿no? Dios nos ha prometido este maná del cielo, este pan de vida, ¿no? Precisamente Juan, por allá del capítulo 6, redacta las palabras de Jesús donde dice que quien no comiera su carne ni bebiese su sangre no tiene vida. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, a que simple y sencillamente no podemos vivir la vida de Dios si nosotros no nos alimentamos del maná que nos ha mandado. Cristo es el pan que descendió del cielo, lo dice el mismo evangelio. ¿Y a qué voy con todo esto? Antes de poder iniciar un sacerdocio, de poder servir a Dios, el sacerdote tenía que cambiar su vestidura. Voy a retroceder un poco para quienes acaban de ingresar. Estamos estudiando la túnica blanca que ocupaban los sacerdotes. Entonces, si nosotros tenemos esta concepción, esta idea bien clara de que Dios demanda para su pueblo santidad antes de otra cosa, ya estamos despegando bien. Pero la santidad es un estado donde el Señor imparte su carácter a nuestro espíritu. Por eso Gálatas 5 habla del fruto del espíritu y ese fruto es depositado en nosotros. Entonces, es necesario entender qué es propiamente la santificación y el estado de santidad en el creyente. No está nada fácil. De hecho, aquí con detalle ustedes en casa van a verificar estas citas porque hay que entender esta parte. El apóstol Pablo escribe a enorme detalle sobre la doctrina del pecado, Romanos capítulo 3. Dice la escritura, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero después el apóstol Pablo nos empieza a explicar en la misma epístola a los romanos que Dios ha dado una solución a nuestro pecado y es su sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo, y por su sangre nosotros podemos ser renovados. Ahora, no solamente nos debemos de quedar en la renovación, porque reitero, para quienes se han conectado con nosotros en estos momentos, la vestimenta del sacerdote empezaba por aquí, porque después de esta túnica blanca, encima iba algo que se conoce como efod de color azul.
Y sobre este efod, el pectoral con las 12 piedras y las sombreras de ónice. Y en la parte superior, en su cabeza, la mitra blanca y la diadema con la inscripción Santidad a Jehová. Antes de cualquier actividad sacerdotal, ministerial, nosotros tenemos que estar revestidos de Cristo. Esa es la idea que nos quiere dar el estudio, ¿verdad?, de esta prenda. Entonces, estaremos viendo que también la túnica tenía también un cinto. Vamos por favor a Éxodo 28:39. No sé quién me quiera apoyar por ahí de los presentes que estén conectados con nosotros. Éxodo 28:39. Amén, hermano Oscar. Éxodo 28:39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Amén. Amén. A ver, estamos viendo, gracias mi hermano, se bordaba la túnica, ya estaba lista la mitra, pero se tenía que hacer un cinto. Ya lo estudiamos también ayer, pero lo vamos a volver a reestudiar porque es necesario, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando propiamente del cinto, de los colores que tenía, reitero, hay una simbología policromática. Para quienes están por primera vez con nosotros, lo volvemos a explicar porque es necesario. El color azul, a ver, ¿qué es lo policromático? Se refiere a varios colores. ¿Qué colores había? El azul, el rojo, el púrpura y el blanco. Este mismo diseño de colores estaba en la entrada del tabernáculo de Moisés, en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en la vestimenta de los sacerdotes, en la vestimenta sumo sacerdotal. Ojo. Y si la Biblia nos dice en varias ocasiones en Éxodo esto, es porque hay que estudiarlo y analizarlo a profundidad. Empezamos a estudiar el color azul. El color azul en la simbología policromática da testimonio de qué? De Cristo y de su naturaleza celestial. Este versículo ya lo tenemos que saber de memoria, Juan 1:1. Juan habla demasiado a profundidad de la naturaleza divina del Señor Jesucristo, ¿sí? Literalmente la palabra dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, cuando está hablando del verbo, está hablando de Jesucristo, ¿sí? A mí me gusta mucho el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, este color, el color azul, habla propiamente acerca de esto. Acerca de la naturaleza celestial de nuestro Señor. El color rojo nos va a recordar que propiamente a su sacrificio. Decimos que es vicario porque es hecho en lugar de nosotros, o sea, nosotros tuvimos que haber muerto por nuestros pecados, pero el Señor en la cruz toma nuestro lugar. Y cuando hablamos de expiatorio, hemos hablado que la expiación es cubrir el alma del pecador para que no sufra la devastación del juicio de Dios.
Hay un error en la mayoría de los diccionarios teológicos y es decir que la expiación es cubrir el pecado. No, el pecado no se cubre. El pecado lo podríamos definir como una acción que busca obtener un principio de placer fuera de Dios. Yo sé que hay muchos vocablos hebreos que dicen que es cerrar el blanco y demás, pero yéndonos a un punto hedónico o de placer, sería que el ser humano busca saciarse fuera de Dios, y esto es un grave pecado. Entonces, Isaías 53 nos va a hablar a detalle acerca de esto. El color rojo, reitero, nos va a recordar que Cristo muere de manera vicaria y expiatoria por nosotros. Qué precioso lo que dice el libro del profeta, Isaías 53, versículos 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El profeta nos habla mucho a detalle acerca de el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, vea qué precioso lo que dice la Escritura. El púrpura. El púrpura en la cultura antigua era ocupado exclusivamente por los reyes. Y esto nos va a revelar el carácter de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les voy a estar repartiendo citas para que no se me duerman porque veo que tienen su cámara apagada. A ver, veo por ahí a ver, ¿quién quiere participar voluntariamente? Para que no nos... Ok, ya veo una manita levantada por ahí. Amén. Amén. Ay, qué bendición. Ya tenemos 3. A ver, vía nuestro, no sé, dice Sarit Rosas, ¿nos podrá apoyar con Primera de Timoteo 6:15, por favor? De ahí, nuestro hermano Oscar Javier con Apocalipsis 1:5. De ahí, me apoyas por favor con lectura de Apocalipsis 17:14 y yo voy a leer Apocalipsis 19:16. Empezamos por favor con Primera de Timoteo 6:15. Buenas noches. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cómo me encanta ese pasaje.
Amén. Esa palabra sempiterno se ocupa mucho en el libro del profeta Daniel para hablar del imperio milenial del Señor Jesucristo. Cuando veamos escatología lo veremos mucho más a detalle. Gracias, hermana Sarit. Apocalipsis 1:5, no recuerdo quién le tocó, pero Apocalipsis 1:5, por favor. A mí. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Ese pasaje está glorioso. Al soberano de los reyes de la tierra. Vea qué maravilloso lo que dice la escritura. Yo siempre que leo Apocalipsis, wow, a mí me encanta leer Apocalipsis, está maravilloso. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. A lo que dice la palabra de Dios, el Cordero. Hemos estudiado que en el libro de Génesis, y a mí me gustan mucho las versiones latinas, dicen Que Agnus Dei, el Cordero de Dios. Y hay una liturgia latina antigua que dice Que Agnus Dei pelacatamundi miserere nobis, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros, dicen los textos latinos. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19:16. Ya qué maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué maravilloso. A mí me encanta ver cómo Apocalipsis describe al Señor Jesucristo. Está precioso lo que dice la palabra de Dios. El color blanco habla propiamente de la pureza, de la santidad de nuestro Señor. Voy a leer Hebreos 7:26. Qué maravilloso lo que dice la Escritura. Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Estos colores del cinto que tenía precisamente tanto el efod como esta vestimenta blanca nos hablan de este carácter, ¿verdad? Del Señor Jesucristo en 4 facetas. Ahora, vamos a estar estudiando también algunas generalidades, como ya lo decíamos el día de ayer, el propósito del cinto en el aspecto ceremonial es el hecho de representar la fortaleza que se necesita para servir. Pero también se habla de gobierno y de autoridad. Recordemos que la espada se blandía al estar fajado el cinturón, vamos a llamarle de esta forma, el cinto o cinturón. Entonces, tiene que ver con la administración de la justicia, de la autoridad, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho lo que el teólogo Bonilla encuentra en el estudio de Isaías 11:5, porque dice que incluso el cinto sugiere fortaleza para el servicio sacerdotal, pero basada en justicia y en fidelidad. Entonces, esos son datos bien interesantes. Y hay un punto que también se debe de estudiar, los calzones de lino. Y ahorita a lo mejor se pregunten, ¿cómo para qué? Ahorita vamos a ver por qué.
Vamos a leer esta referencia que hace la Biblia en Éxodo, perdón, yo me quedé con Apocalipsis, me encanta Apocalipsis. Éxodo 28, 42 y 43. Éxodo 28, 42 y 43. Dice la palabra, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. De ahí vamos a leer qué dice Éxodo 39, 28. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Como por qué la Biblia especificará esto tan sencillo o íntimo que debían de llevar los sacerdotes. Pues precisamente ahí es donde se encuentra una enseñanza bien profunda. Y esto quiere decir que el más pequeño, oculto e íntimo de nuestros detalles de vida necesita pureza delante de los ojos de Dios. Nosotros no podemos vivir la vida que Dios quiere para nosotros si hay algo de pecado que todavía estamos guardando. En la fiesta de los panes sin levadura, el pueblo barría, sacaba la levadura de su casa un día antes para poder celebrar esta fiesta. Se quemaba la levadura. ¿Por qué? Porque se simbolizaba que se tenía que sacar el pecado de la casa. Y entonces todo el pueblo ofrecía gavillas de trigo y con eso se hacían unos panes que eran amasados con aceite y se daba vino, se derramaba este vino cuando se ofrecían en el altar del holocausto. ¿Qué simboliza todo esto? Que el pueblo para presentarse delante de Dios debe de vivir en santidad. ¿Y cómo es que los calzoncillos de lino se relacionan con eso? Es sencillo. Dios se fija hasta en el más íntimo de los detalles de nuestra vida. Y vean qué fuerte era esto al grado de que si el sacerdote en turno no se los ponía, había pena de muerte. ¿Y quién le iba a ejecutar? No le iba a ejecutar el Estado, le iba a ejecutar Dios. Esa es una parte que debemos de entender y que nos debiese de causar esa reverencia y ese temor santo ante Dios. Dios demanda santidad para su pueblo. Dice la Biblia literalmente, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el sacerdote debía de entender esto. El sacerdote se lavaba enfrente del pueblo, pero a los ojos de Dios, él estaba vestido de una forma. Y si no estaba vestido de una forma adecuada, iba a morir en el momento de que entrara al recinto sagrado. Nosotros podemos aparentar afuera, y los hermanos de la iglesia y la gente de afuera pensar que somos personas rectas en nuestra vida espiritual, pero el que va a pesar nuestros corazones es Dios. El que va a pesar y juzgar cómo administramos nuestra vida, nuestro tiempo
es precisamente Dios. Y en lo más mínimo de nuestra vida, el día que Dios nos mande a traer para cuentas, en lo más pequeño lo va a realizar. Su juicio es un escrutinio muy profundo. Y eso es algo que nos debe de quedar de este estudio. Cuando nosotros estudiamos la parábola de los talentos, se nos da la misma idea. Dios llega a nuestra vida, nos da a todos. El talento era el equivalente a 20 años de salario. Pero aquí también va una reflexión bien interesante, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que para el amo era poco esa cantidad, porque era un hombre muy rico. Entonces se infiere que Dios tiene infinidad de riqueza hablando en todos los sentidos y nos ha dado a nosotros dones, talentos para su servicio. Y si yo no administro lo más pequeño de mi vida, como el uso de redes sociales, como lo que yo veo en internet, como la música que estoy escuchando, que podremos decir, suena muy religioso, hermano. Eso suena a ser muy legalista, pues para Dios no lo es. Y cada uno de los elementos de nuestra vida, desde cómo nos vestimos, desde qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos en nuestros teléfonos celulares, qué es lo que nos permitimos ver en redes sociales, todo eso es parte de lo que Dios va a juzgar. Y entonces Dios nos hace esa invitación hoy a todos. Examina tu vida y antes de querer entrar al sacerdocio, en palabras del apóstol Pablo, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero hay requisitos y el más importante es vivir coram Deo, vivir delante del rostro de Dios sin tener de qué avergonzarnos. Esta es, mis queridos hermanos, la idea central de la clase del día de hoy y con la cual concluimos nuestro estudio del libro del Éxodo.